bueno, hay que tener en cuenta que los level designers al fin y al cabo son gente que maneja piezas y encaja unas piezas con otras, tanto en el sentido metafórico como en el literal. Para crear un nivel desde cero, completamente desde cero, necesitamos tener un concepto inicial, empezar con una documentación, con unas intenciones y en qué momento del juego vamos a estar. Sucede que muchas veces no se crean de forma ordenada con respecto a cómo lo va a disfrutar el jugador, sino que a lo mejor empiezas primero en el nivel 5, después se hace el 8, no sé qué, y cuando estamos hablando de un juego de mundo abierto o en este caso no lineal, pues eso es tener las piezas del puzzle separadas pero sabiendo que van a estar ahí, sin saber qué forma tienen las piezas intermedias. Más o menos teniendo una idea de cómo de grande va a ser el mundo, pues ya más o menos puedes definir el tamaño que va a tener la zona. Una vez que ya sabes el tamaño que va a tener la zona y nosotros lo definimos con unas piezas que son como del tamaño de cada pantalla del juego, ¿no? Ahí ya empezamos a utilizar ese tamaño de zona como lienzo para empezar a poner pues, la geometría más básica, ¿no? Es el grey box típico, ¿no? Las cajas grises. Entonces empezamos a colocar cajas grises hasta hacer un planteamiento de una navegación muy básica por la cual pues, el jugador se moverá y ya más o menos podemos calcular pues, la de vueltas que va a dar, cómo conectar los pasillos, por dónde vas a desbloquear atajos, por ejemplo. Ya tenemos un tiempo en el que el jugador pues, entra al principio en esa zona y cuánto tiempo tardará más o menos en salir si no encuentra ningún tipo de fricción. Entonces ahora hay que empezar a meter los desafíos, los enemigos, las trampas, las pequeñas quests y personajes que te vayas encontrando por medio. Entonces, una vez que ya tienes todo metido, ya se puede decir que tenemos un Orange Box, ¿no? Una versión jugable de la versión más fea, no del nivel, ¿no? Fea y funcional, que eso también es verdad. Vienen los artistas pues, a cubrir todo lo feo y ponerlo bonito con la decoración. Y ahora empezarían a salir bugs, problemas de progresión del juego y bueno, otra infinidad de cosas que si supiésemos que van a existir, pues las tendríamos en cuenta, pero como en esto del desarrollo nunca se sabe lo que puede pasar. Uno de los mayores retos con lo que nos hemos encontrado haciendo esta secuela es que sabíamos que queríamos hacer a un penitente mucho más ágil, queríamos que tuviese un moveset mucho más amplio, eso manteniendo la estética y básicamente un montón de puntos identitarios que tenía en la primera parte. En mi caso, una de las cosas que más nos han hecho sufrir la parte del plataformeo, por ejemplo, ha sido pues, el tamaño de penitente. Queríamos que fuese mucho más ágil, mucho más rápido, que llegase mucho más alto. El problema es que la pantalla sigue siendo igual de grande o igual de pequeña en este caso. Entonces es difícil generar retos de plataformeo interesantes, por ejemplo, cuando la pantalla se te queda tan pequeña tan rápido. Cada nivel tiene unas características especiales. Por ejemplo, Acueductos tiene forma de acueductos, los arbotantes tienen forma de arbotantes y la Alhambra tiene arcos. Y todo eso pues, es una restricción importante a la hora de plantearse pieces interesantes y poder crear un plataformeo o un path diferente para cada zona. Somos plenamente conscientes que el plataformeo fue una de las cosas que menos gustaron en la primera parte. La gente que viene a jugar a Blasphemous no viene a pegar saltos solamente, quiere zurrar a los malos, ¿no? Para algunos niveles en concreto hay referentes muy claros. Para Madre de Madres, el referente fue Madre de Madres del primer Blasphemous. Entonces nosotros intentamos encajar el mejor gameplay posible dentro de esa visión puramente artística del juego. Siempre vas por ahí rascando, buscando de dónde coger algo que te inspire para convertirlo, pues, lo dicho, en un gimmick de nivel, en una mecánica interesante. Muchas veces lo que sucede es que ni siquiera recuerdas de dónde te viene la inspiración. Reconstruyes una mecánica, no sabes de dónde viene y después la tematizas, como hacemos con Blasphemous, y ya está, ya parece que es completamente nueva. Pero bueno, pues el doble salto no creo que sea una invención nuestra, ¿no? El doble salto es una mecánica habitual de los Metroidvania, pero en el 1 el doble salto nos rompía un poco en la progresión de niveles y no lo pudimos poner, pero nos quedamos con la espinita clavada de meterlo. En el 2 lo tuvimos claro, queríamos tener doble salto. Ahora queríamos que el jugador tuviese más herramientas de expresión a la hora de moverse por el nivel. Y bueno, es posible que hayamos recurrido a tropos del género, pero nos apetecía mucho recurrir a tropos del género. Igual que el dash aéreo, que es una cosa que se ha visto en Metroidvania, entonces así abrimos más caminos a ese género. Más que nada porque entran también en resonancia con mecánicas muy únicas, con las armas, por ejemplo, que eso no están tan vistas en otros sitios. Aquí lo que hicimos fue dar 3 opciones iniciales al jugador,
que le permitieran elegir cómo iba a empezar el juego y los caminos que iba a tener disponibles, de forma que 3 jugadores distintos podrían tener una experiencia diferente al principio del juego. Recuerdo que, por ejemplo, con Sarmiento y Centella estábamos como obsesionados con el tema del speedrun y del no-hit, porque habíamos tenido ya speedrunners y no-hitters en Blasphemous y quisimos meter una mecánica base del juego que tuviese que ver con eso. Y recuerdo que recogías una carga eléctrica con la espada y tenías que llevarla a otro sitio sin que te tocasen. Pero empezamos a descubrir problemas, la penalización era muy fuerte porque tenías que volver atrás y repetirlo, no lo teníamos del todo claro y no teníamos tampoco demasiado tiempo para iterar. Entonces al final nos quedamos con otra mecánica que nos venía muy bien, que era el de los espejos de la ropera. Y funciona genial porque básicamente es una manera muy rápida de desplazarte, es muy visual, es muy visceral y se puede utilizar también en combate. O sea, al final vino con muchas soluciones. Me dio mucha pena desprenderme de la otra mecánica, pero es así. O sea, cuando estás iterando tienes que desprenderte de muchas ideas buenas y solo quedarte con la mejor. Sí teníamos claro que tenían que ser movimientos diversos, interesantes, pero no podían romper el diseño de niveles del juego. Para meter objetos de recompensa en los niveles lo que hacíamos era dividir entre las escenas que eran más main path y las que eran más secundarias o 100% opcionales o algunas que son muy grandes y tienen huecos donde podemos meter algo de gameplay pero que no sirve para progresar sino que sirve para conseguir alguna recompensa opcional. Los objetos rompibles a primera vista no sirven para nada porque no hacen nada, ¿no? Pero ayudan a que penitente no se sienta sobre un lienzo, que se sienta que está en un sitio de verdad. Hemos hecho cajas rompibles, hemos hecho candelabros, hemos hecho libros. Tenemos también otros elementos como cuervos que se levantan y vuelan cuando tú pasas, etc. Y ayuda a que todo se sienta mucho más vivo. Había que darle un sentido con los objetos que realmente había. Y eso no fue hasta después de completar todo el mapa. En mi caso tengo un poco de trauma con un nivel que se llama Templos Alzados. Este nivel es que tiene muchas particularidades y es que se abre a partir de la mitad del juego y es una zona revisitable en varias ocasiones. Puedes colarte al principio sin tener una habilidad, si tienes la habilidad puedes seguir andando por ese nivel y es que antaño, en el primer concepto, podías seguir incluso explorando más arriba teniendo una habilidad adicional y toda esa parte se tuvo que cancelar porque no era lo que estaba planteado realmente. Imagínate, ¿no?, hacer un rascacielos que tiene 70 pisos y te dijeron, no, con 50 era suficiente, nos sobran 20 pisos, pues ahora hay que desmontarlo, ¿no? Esa parte se cambió completamente por una zona completamente nueva, con una identidad muy fuerte que se llama Lluvias Granate, que es básicamente la parte final del juego, en la que me he podido explayar poniendo pinchitos por todos lados, por cierto, y ha sido un gustazo, que la parte final esté llena de pinchos, súper romántico eso para mí.